Julio Labastida más o menos a principios de 1970. Él era un joven investigador y era un joven profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo me inscribí en 69, el 68 fue el primer año en el que yo fui estudiante. Él daba una clase y yo me inscribí a ella. Era problemas de estudios latinoamericanos y acababa de pasar 68. 68 impactó de manera muy importante todo el mundo cultural en Occidente. Él venía de Francia, en donde el 68 fue quizás uno de los puntos de quiebre más importante de la cultura que se había originado en la llamada posguerra. Después de que terminó la materia, como que un grupo de los que éramos sus alumnos quisimos continuar profundizando en ese tema, y entonces eso fue muy buena idea, la verdad, porque hicimos un grupo con Julio, y nos reuníamos básicamente los sábados. Casi siempre fue en alguno de los departamentos que Julio tuvo en esa época, uno en la Colonia del Valle, otro en Chimalistac, y eran reuniones muy agradables en que se combinaba la parte académica de manera muy seria, rigurosa y con una gran apertura hacia la crítica y libertad. Y también comíamos, tocábamos la guitarra y nos divertíamos mucho. Fue mi profesor en 1972, si mal no recuerdo, en el curso sobre Desarrollo Económico y Social de México, que se impartía a lo largo de 2 semestres en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En ese lapso nos introdujo a una amplia bibliografía para entender lo que pasaba en el México del siglo XX, en que leíamos lo mismo a Marx, que textos sobre el feudalismo, que a la dependencia, los dependentistas latinoamericanos. Y en ese año se hizo amigo de un grupo de nosotros. Era un profesor que me impone ideas, que estimulaba el debate, era flexible, muy abierto a la conversación y a la amistad, y tenía un estilo distraído y desordenado que yo creo que nunca perdió, que lo acompañó toda la vida. El mundo de la década que iniciaba con la década de los 60, el mundo cultural y intelectual, era un mundo esencialmente abierto. Detrás de la docencia se habían roto todos los cartabones, toda la manera de hacer y decir una clase. Entonces, era muy abierto el diálogo, se había construido una nueva relación entre profesores y alumnos. Los profesores habían dejado de ser los grandes maestros y se convertían en profesores, en casi compañeros y en diálogos de relación estrecha con los alumnos. Detrás estaba frases tan importantes que marcaron la cultura, como seamos realistas, pidamos lo imposible, que apareció, o prohibido prohibir, que había aparecido en el espacio público de París, marcado en los muros, y que rápidamente corrió a lo largo del mundo. Platicaba mucho sobre su experiencia europea, sobre sus autores favoritos, y te digo, era muy flexible. Por ejemplo, aceptaba suspender la clase para caminar con nosotros al Museo Universitario de Artes, que estaba del otro lado del campus, y ver la exposición de Calder. Y yo me imagino que fue cuando ya habíamos terminado el curso, que nos invitaba a su casa de Chimalistac a tomar café, a platicar de cine y de novelas. Allí nos juntábamos seguramente Santiago Portilla, Javier García Diego, Carmen Guitián, Marta Cecilia Gil.
no me acuerdo quiénes éramos los otros que íbamos. Lo que sí me acuerdo muy bien es que cuando Salvador Allende vino a México en ese año, Julio nos acompañó a la avenida Chapultepec a verlo pasar y a saludarlo. Ese era el tipo de relación que establecía con sus alumnos. Cuando el doctor Raúl Ente Centeno era director del instituto, tuvimos otras experiencias memorables para mí, como fue el viaje que hicimos a Santiago de Chile para la reunión de ALAS, que fue más o menos un año antes de que se diera el golpe de Estado contra Salvador Allende. Y ahí justo un día de mi cumpleaños, no sé por qué, nos habíamos ido a comer y después de la comida fui con Julio a platicar con los pobladores de que vivían en Santiago de Chile, participaban principalmente en el MIR, y esta oportunidad, digamos, de tener una relación en ese momento histórico con personas, digamos, militantes digamos que tenían en ese momento un papel importante en lo que estaba sucediendo, es algo que siempre se grabó en mi memoria, además de todos los ratos fantásticos que tuvimos en ese viaje. Trabajé con él muy cercanamente en el proyecto del Valle del Mezquital, allá a principios de los 70s. Viajábamos juntos, tengo anécdotas así de sucesos. Comía mucho, me acuerdo una vez llegamos a un restaurante y pedimos comida, yo pedí primero y él dijo, yo igual, pero doble, cada plato 2 veces. Era de una conversación muy amplia. Con Julio descubrí el valor y el gusto por el trabajo en equipo, cuando nos convocó a varios estudiantes por ahí de mediados de los años 70 a investigar sobre los empresarios y la política, un tema que por esa época no era muy bien visto como objeto de investigación, pero poco después se volvió tendencia y del que surgieron muchos grupos y redes académicas. Y ahí se desplegó una especie de corriente de estudios, que fue importante porque se siguió la coyuntura, se siguió permanentemente la coyuntura. Siempre estábamos conmocionados de qué había pasado ayer y estábamos tratando de entenderlo, y luego lo que pasaba el mes siguiente y así, siempre analizando la cotidianidad, leyendo los periódicos a fondo, con lupa. No teníamos los recursos tecnológicos de ahora y además nos negaban las entrevistas muchas veces porque no les gustaba el trabajo que hacíamos el análisis. Ese de los empresarios y después el tema de la democracia fueron temas en los que nos introdujo a toda no una generación, a muchas generaciones y nos siguió interesando en el tema. En 1976 se iba a renovar la dirección del instituto y Julio, que era una persona un tanto desorganizada y despistada, participó en la terna y la verdad es que nosotros no pensábamos que él fuera a ganar. Fue una verdadera sorpresa, incluso para él. Y entonces, bueno, seguimos siendo tan amigos como siempre, pero obviamente ya no teníamos estos seminarios de los sábados y la relación se centró más en el instituto. En su trayectoria profesional, yo creo que destaca su protagonismo en la promoción de la movilización de ideas en el ámbito latinoamericano, en un momento o en unos años muy interesantes, que son los años en donde la teoría de la dependencia va perdiendo fuerza y va ganando fuerza el discurso de la transición democrática. Entonces, él es un funcionario institucional que cubre desde la UNESCO, la UNAM, Flaxo, que tiene una capacidad de convocatoria
que fue muy importante para organizar el debate de la transición democrática, no solo en México, sino en América Latina. En las actividades que realizó Julio como director, se vieron las cualidades que él tenía. En primer lugar, una apertura hacia la sociología en general, la latinoamericana, pero también la europea, en especial la francesa. Y luego esta cuestión de que tenía ideas claras y nunca le temió a que hubiera tensiones. O sea, no era una persona conflictiva, pero si tenía que hacer algo, lo afrontaba. Las dos cosas principales de esta época fue la reorganización del instituto en áreas de investigación que todavía persisten, con sus seminarios, y la revista mexicana de sociología, que Julio la cambió mucho. Antes era una revista que estaba centrada básicamente en difundir los productos de los propios investigadores, y Julio quería que también fuera un órgano de difusión de ciencias sociales a otro nivel, y por eso incorporó textos de sociólogos internacionales de renombre, y bueno, todo esto junto con otro proceso que fue muy difícil, que fue y que realmente no fue decisión de Julio, sino que hubo una directriz desde la rectoría de la universidad, encabezada en ese momento por el doctor Soberón, de que ya no hubiera ayudantes de investigación. Y en esa época había muchos ayudantes de investigación en el instituto, y tuvo que haber ahí todo un proceso que obviamente no fue fácil de realizar. Conocí a Julio Labastida cuando él era coordinador de humanidades y yo secretario académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades. Dirigía ese centro el doctor Pablo González Casanova, investigador y exdirector del Instituto de Investigaciones Sociales, por lo que en muchas actividades del centro participaban con frecuencia investigadores del instituto. Desde entonces surgió entre nosotros una relación de cercanía y confianza. Mi trato con él se hizo más frecuente años después en el seminario Perspectiva Democrática que Julio coordinaba en el instituto con Fernando Castaños y Miguel Armando López Leiva. En ese seminario queríamos entender el sentido de los cambios políticos en curso. Recuerdo sus comentarios en las discusiones del seminario, siempre agudos e iluminadores. Me acerqué a él en busca de trabajo. En ese entonces, Julio era el coordinador de humanidades en la UNAM. Me recibió, como siempre era él, con los brazos abiertos. Tuve que convencerlo de que podía ser una buena ayuda para él, lo que no era sencillo, porque no bastaba con tener credenciales académicas. Había que ganarse su confianza. Y así es como yo entré a la UNAM, de la mano de Julio. Como jefe tenía una gran capacidad para delegar responsabilidades, lo que por un lado daba gran libertad, pero por otro exigía mucho esfuerzo, particularmente para interpretar el resultado que quería obtener. Era un jefe exigente, con el cual se podía dialogar y también disentir, y en ese intercambio uno aprendía mucho de su gran conocimiento y experiencia para resolver problemas. La habilidad, la inteligencia, la sensibilidad de Julio para el análisis político. Era realmente fascinante verlo en acción en este terreno. Si uno hablaba con él a profundidad, si uno tenía el privilegio de tener una conversación larga con él, siempre estaba en el fondo el sociólogo latinoamericano. La agenda de la sociología y la relación entre régimen político y procesos sociales históricos de más profundidad y de más largo duración. Entonces, Julio Labastida era interesante intelectualmente y era un personaje promotor del intercambio de ideas, a que le debemos mucho el haber, los que estuvimos cerca, el haber puesto en contacto con muchas jóvenes en América Latina con figuras relevantes del pensamiento latinoamericano. Cuando lo conocí, comencé a trabajar con él como su asistente en un proyecto de investigación que tenía en Flaxo.
Estuve solo unos meses con él, 4 o 5 meses, porque luego me fui a estudiar el doctorado. Mantuve después una relación así de colaboración, de amigos más bien. Me encantaba platicar con él. Entonces le llamaba de repente, aunque no estaba aquí. Y luego ya como colegas entré al instituto. Por suerte estuvimos en la misma ala y entonces nos hemos seguido. Esa fue mi relación con él. Digo colegas, aunque en realidad yo siempre lo vi hacia arriba, es decir, como una persona más sabia, más experimentada, con autoridad académica y moral. Julio me adoptó, a mí también. No sé bien ni cuándo, ni cómo, ni mucho menos por qué, pero me considero muy afortunada y ya lo echo de menos. A mi llegada al instituto, y casi sin darme cuenta, me invitó a colaborar con él y con un grupo de colegas que junto con Julio han sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida académica y personalmente. Desde ese momento y ininterrumpidamente a lo largo de más de 15 años, tuve el placer de escuchar a Julio, de aprenderle y de poder discutir con él y con un grupo amplio de colegas el acontecer nacional, el desarrollo del sistema político mexicano, de nuestra democracia, y además de que esa delicia fuera parte de mi trabajo. Dos características centrales de Julio eran su carisma y su simpatía personales. Sus carcajadas llenaban el recinto y su agudeza deshacía las tensiones. Otra era su afabilidad. Siempre recordaré las reuniones en su casa con Patti, Ana Gabriela y Alejandra, y con sus amigas y amigos que ahora, gracias a él, también son míos. Con la calidez, la solidaridad y el sentido del humor que siempre tenía. Era de las personas que siempre están cerca en los momentos difíciles y se interesaba tanto por la opinión de uno sobre un acontecimiento o una interpretación como por el estado de ánimo. Era una de las personas más generosas que yo he conocido. Y no solo en una dimensión moral, de estar dispuesto a hacer algo por los otros, sino con un talento muy especial de poner atención y de escuchar al otro y de entender qué clase de persona es. Y esto tenía como dos aspectos. Un aspecto político, porque el coordinador de humanidades tiene que hacer política, tiene que cuidar las consecuencias políticas de sus actos. Y lo que yo aprendí con él es a escuchar al interlocutor. Porque la relación entre personas con capacidad de decisión puede ser una relación muy complicada. Pero si uno tiene la capacidad de escuchar y de entender al otro antes de tomar un curso de acción, la vida institucional se vuelve más interesante. Y yo aprendí eso de Julio. La importancia de escuchar al otro y de ponerle atención. Y eso se daba tanto en la interlocución, digamos, impersonal con otros actores, dentro y fuera de la UNAM, como en la relación personal. Él era una persona que le ponía a uno atención y siempre estaba tratando de entender la clase de persona que uno era. De manera que su manera de ver el mundo estaba llena de imágenes y de metáforas que tenían que ver con la gente que él había conocido y que él había tratado. Yo recuerdo a Julio como un colega muy generoso. Yo no fui alumna formal de Julio como varios de mis hoy colegas y amigos más queridos del instituto, pero siempre me sentí como una más. Le aprendí muchísimo y disfruté de esa forma educada y generosa de compartir su conocimiento y sus ideas y de su capacidad para disentir y confrontar en una forma siempre clara, imaginativa y divertida, que tenía de hacerlo a uno solito ver sus faltantes o sus desvaríos. Yo con Julio también me reí y me divertí mucho. Además del trabajo conjunto que siempre tuvimos, fuimos compañeros, vecinos del ala B del instituto, lo cual facilitaba la coincidencia y la convivencia cotidiana. Cuando pienso en Julio Labastida,
hay una palabra que me viene a la cabeza, que es la palabra amistad. Muchos vamos a extrañar mucho a Julio Labastida, lo estamos extrañando ya. Pues Julio fue mi maestro, mi colega y mi amigo. Lo conocí pues 49 años. Fui su ayudante de investigador. Fue mi maestro y luego fuimos colegas y amigos, como decía, durante mucho tiempo. Iniciamos a través de esta mutuo interés por el conocimiento, por el saber, rodeado de afecto y de aprecio, una larga, muy larga amistad que duró 50 años hasta el día de su muerte. Además de ser profesor, de ser un académico notable, de ser un sociólogo comprometido con su disciplina, un hombre con una amplia cultura de la que compartía con gran generosidad y de la que aprendía uno mucho, fue un amigo incondicional y entrañable durante 50 años. Julio me abrió muchas puertas y me invitó a caminar junto con él. Siempre lo recordaré con mucho cariño. Hay un legado personal y quienes tuvimos el privilegio de estar cerca de Julio compartimos, y que nos da mucho gusto tener esta oportunidad de decirles a los demás la gran persona que fue Julio Labastida. Todavía unas semanas antes de morir, Julio me llamó por teléfono para saber cómo estaba, saludarme, interesarse por mí y por mi familia. Lo quise mucho, aunque en realidad Julio era muy fácil de querer. Esta universidad tiene toda una historia de luchas muy grande. Significa mucho para el país. Es una institución valiosa. No es la única, pero es una institución central, porque aquí vienen, se forman los nuevos valores del país, las nuevas generaciones. Hay que cuidar todas las instituciones de educación. La investigación es fundamental. Sin investigación no podremos ser un país independiente. En el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales, y muchas gracias a la comunidad académica del instituto que nos acompaña en la sesión Zoom. Julio Labastida fue miembro de esta universidad por 57 años. Ingresó como profesor a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, ahora Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en 1964, y como investigador en este instituto en 1968, del cual fue integrante como investigador titular C de tiempo completo definitivo. Estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara y posteriormente hizo estudios de doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Fue alumno de sociólogos destacados como George Gurvitch y Raymond Aron. Otro sociólogo de los más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, Alain Touraine, sería en la práctica su mentor y con él desarrollaría una sólida relación intelectual que trascendería por mucho el vínculo profesor-alumno. Adicionalmente, creó lazos de colaboración y diálogo con otros colegas de reconocido prestigio académico, Fernando Enrique Cardoso y Michel Viviorca, quien fungiría como su director de tesis de doctorado. En su trayectoria académica, Julio Labastida se enfocó en el estudio de México, pero nunca perdió de vista la importancia de la inserción de nuestro país en la realidad latinoamericana y la necesidad de estudiarla también. Le preocupaba lo que ocurría en otros países porque en ellos podían hallarse tendencias y prefigurarse escenarios a tener en cuenta. Su trabajo puede inscribirse en la sociología política, con especial interés en la construcción histórica de los procesos políticos y de las instituciones, así como en el papel de los actores políticos y sociales. Se ocupó de variedad de temas en los que hizo aportaciones importantes,
como autor o coordinador de libros y como promotor de eventos académicos. Temas entre los que destacan autoritarismo y democracia, democratización, sistema político mexicano y empresariado. Este último, como se ha dicho ya en la cápsula, fue pionero en su abordaje en los años 70. Su capacidad para desarrollar proyectos de investigación lo condujo casi de forma lógica a la formación de varias generaciones de investigadores y profesores de distintas generaciones, dentro de la universidad y fuera de ella, como se constata en los testimonios mostrados en la cápsula que ustedes han visto y escuchado. Su apertura a distintas posiciones sociológicas y su vocación en la construcción del conocimiento en esa disciplina lo hicieron un interlocutor privilegiado en variedad de ámbitos académicos y un facilitador e impulsor de iniciativas colectivas de distinto tipo. En el emeritazgo que le fue otorgado el año pasado, en agosto, se le reconoció su papel nodal en redes académicas nacionales e internacionales. Como gestor intelectual fue identificado y seguramente esa faceta será también recordada en muchas organizaciones e instituciones en las que participó y colaboró. Adicional a las facetas como académico y gestor, o cabe decir, como complemento justo de ellas, Julio Labastida asumió responsabilidades institucionales entre 1976 y 2008, todas ellas relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades y con la propia universidad. Dentro del UNAM fue director de este instituto, coordinador de humanidades en 2 ocasiones y miembro de la Junta de Gobierno. Fuera de nuestra universidad, secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y subdirector de Ciencias Sociales y Humanas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Siempre fue consciente de que la gestión académica tenía un costo para quien la asumía, en cuanto al desarrollo de la carrera académica individual propia, pero entendía que era necesaria y en algún punto gratificante por una razón poderosa, porque es una labor que contribuye a mantener y mejorar las condiciones de trabajo de investigación que realizamos, así en plural, todos los que nos vemos beneficiados de ella. Buenas tardes a todas y a todos, me da gusto poder celebrar este acto, el primer acto después de tener más de 15, 16 meses en pandemia, en esta manera, en esta modalidad mixta, en la que tenemos algunas personas en este auditorio y la comunidad académica la tenemos en sesión Zoom, a este homenaje in memoriam a Julio Labastida Martín del Campo. Deseo agradecer muy calurosamente a Patricia, a Ana y a Alejandra, no solo su presencia aquí, sino habernos posibilitado muy diligentemente la realización de este homenaje a Julio, amigo, colega, profesor, muchas facetas que ha tenido y que tuvo en la vida de todas y todos nosotros, y también al doctor Fernando Castaño Zuno, quien fue uno de los promotores y los principales o con los que pude empezar a gestar o a gestionar este evento. Muchas gracias también a Fernando por habernos ayudado a hacer este evento. El evento tiene la participación de 6 personas, algunas de ellas están presentes en este auditorio, algunas más van a hacer una intervención en video y una más hará una intervención a distancia, y lo haremos en el orden en el que aparece en nuestro cartel. Esperemos que sea un evento que nos permita recordar adecuada y amorosamente a Julio, y deseamos que así sea. La primera persona que está en nuestro orden para intervenir es Alejandra Labastida Escalante. Si quieres pasar acá, te lo voy a agradecer. Te puedes sentar donde tú gustes, se escucha ahí, o si quieres el micrófono, como tú prefieras. Se escucha bien aquí. Se escucha bien, ahí está. Muchas gracias, Ale. Adelante. Va a ser muy breve. Cuando los infinitamente pequeños de mi papá cambiaron de juego, recibimos muchos mensajes de amigos y colegas de diferentes latitudes que nos llevaron a revisar nuestro sentir de dónde había vivido Julio. Aunque regresamos a vivir a México hace muchos años, él nunca dejó de vivir en París. Y aunque las limitaciones de su cuerpo fueron restringiendo su presencia física en la UNAM, nunca dejó de vivir aquí tampoco. Digo vivir y no trabajar porque si algo nos enseñó mi papá es que puedes escoger tu manada y tu hábitat. Julio lo hacía a partir de encuentros intelectuales y afectivos, sin hacer mucha distinción entre estas categorías. Hizo de la universidad su casa. Jugábamos en ella desde chicas cuando la acompañábamos con las tablas. Convertía con facilidad a alumnos y alumnas
en colegas que a la vez mutaban en amigas y tíos. Aunque los libros de esas personas están en mi casa, debo de confesar que no los he leído, pero en cambio forman parte de mí las navidades y los bailongos que pasamos juntos. La red intelectual y afectiva de la UNAM fue una cobija que cubrió a mi papá toda su vida adulta. Él la estuvo tejiendo muchos años, y cuando sus manos ya no podían hacerlo, ustedes siguieron tejiéndola. Y por eso les damos las gracias infinitas. Miguel nos preguntó si queríamos decir algo, pero no estamos ahí todavía. Han pasado 2 meses de que partió mi papá y el centro gravitatorio todavía no se acomoda. Pero una vez más, apelamos a la cobija que tejió Julio para que nos presten las palabras que todavía no nos llegan. Hace poco leí esta cita. A la pregunta, ¿qué deseas para tu hijo?, Fontana Rosa respondió, que los amigos se pongan felices cuando lo vean venir. Hoy que yo soy mamá y que los veo reunidos aquí, me gustaría viajar en el tiempo para susurrarle a mi abuela, Alicia, tu hijo siempre tuvo eso. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alejandra. Realmente agradezco que estén aquí y agradezco tus palabras. Así han sido breves, pero te lo agradezco mucho. José Luis Camba, por favor, si quieres pasar. Adelante. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar de otro Julio. Julio era mi mejor amigo. Y cuando un amigo se pierde, se muere, uno también se muere un cachito. Entonces, el joven Julio, inteligente y todo, una vez me llama por teléfono y me dice, José Luis, ya no me voy a meter abajo de la cama cuando me hable el director del instituto. Le dije, ¿por qué? Dice, porque ahora yo soy el director. Entonces, nosotros ambos somos de Guadalajara, de la misma edad, mismo mes, mismo año, casi los mismos defectos y coincidencias. Y claro, yo soy ingeniero. Entonces, imagínense, aunque sea doctor, pues soy doctor en ingeniería, y de ingeniero con un sociólogo, pues no va mucho, ¿no? Sin embargo, a pesar de que nos conocíamos en Guadalajara desde 15 años, fue en París donde nos hicimos amigos. ¿Por qué? Pues miren, la amistad no tiene mucha definición. La amistad hay de afinidades, cosas que suceden, cosas que se aceptan, etcétera, y no se explica, pero se siente. Y entonces, con Julio, yo tenía una bronca, dije, le voy a pegar al pinche Julio, pero ni modo. Y entonces, teníamos muy buen contacto. Y de los últimos fue que le hablé y le dije, Julio, ¿qué estás haciendo? Dice, pues estoy teniendo mi máximo placer. Y le dije, ¿cuál es tu máximo placer? Comer. Dije, no, pinche Julio, comer no es tu máximo placer. Caminar debe ser tu máximo placer. Así que te sugiero que tomes el bastoncito. Entonces me decía, dice, mira, bueno, tú eres uno de mis mejores amigos, pero eres mi terapia de choque. Bueno, pues le dije, pues así fue como pasaba. Y entonces tuvimos si quieren, una afinidad en que él tuvo la beca en París. Él estuvo el tercer año de Julio, fue el primero mío, y también me quedé 3 años. Gracias a él pude tener el privilegio, porque era la casa más bonita, y un amigo común de Julio y yo, que es Bernard Guerrián, puede constatarlo, porque él vivía en la casa de Cambodia, que no estaba fea, pero otro asunto, era la Fundación Suisse, que era precisamente pues, del famosísimo Le Corbusier, que por cierto me tomo un minuto para hablar de Le Corbusier, un minuto. Estábamos allí porque iba a ir a Le Corbusier a la Fundación Suisse, pues estábamos ahí todos apertujados porque iba a ir el famosísimo Le Corbusier. Entonces llegó el tipo, sí. Entonces abre la puerta
y se encuentra una caja de Coca-Cola, de esos monstruos así, refrigeradores, y dice, quiero esa caja afuera ahorita. Entonces nos lanzamos varios cuates, sacamos la famosa caja. Y entonces, cuando hablo de Julio, fue muy parecido porque estuvimos en Francia juntos. Allá fue realmente donde nos hicimos amigos, y desde luego en México tuvimos toda una gran amistad. Y ni él ni yo, por razones obvias, volvimos a Guadalajara. Además, ahorita no hay ningún tapatío, bueno, más o menos. Bueno, está grabando, pero no importa. Fue lo mejor que pudimos hacer. Y compartíamos muchísimas cosas, a pesar de la divergencia, y te dan cuenta que si uno puede ser, por ejemplo, él de repente decía en la reunión, en casa de ustedes, decía, él es mi amigo, pero es ingeniero. Entonces yo soy vengativo, pero el que me la hace me la paga. Entonces, en mi reunión decían, mira, pero estaba muy contento, su papá estaba muy contento para irse conmigo a la casa. Dije, mira, él es mi amigo, pero es sociólogo. Entonces, nos emparejábamos, ¿no? Y entonces, pero hubo una especie de, ¿qué les diría? Pues de una gran afinidad, lo cual es, aunque seas ingeniero, doctor y médico, lo que sea, esas son cosas. Las otras son más bien como de mafias. La mafia de aquí, los abogados, licenciados, ingenieros, etcétera. Y en este caso se dio de esa manera, y les digo que hubo el paralelismo. Inclusive, pues él después estuvo en la UNESCO, estuvo, ¿qué? Dos años, ¿no? Algo así, ¿no? 4 años. Estas eran unas plinolas, ¿no? Estaban muy chiquitas. Y inclusive lo visité un par de veces. Y tuvimos muchísimas aventuras allí en París. Y sí les voy a platicar una porque quiero platicárseles. Es una pendejadita, pero muy breve. Íbamos Julio y yo. Y yo estaba recién arribado en París, así que ya pues. Entonces pasé por una pastelería y un pastel. Y era tarto fresa. Entonces le digo, oiga, señorita, me da un... Y entonces de repente, la de al lado, una cafetería. Y yo no sabía. Y nos sentamos, saqué mi pastelito. Y entonces habíamos pedido un café y la vieja, la señora, pero una vieja, dice, pero usted no va a comer eso aquí. Entonces me le quedé viendo, agarré el pastel y salvajes, váyanse. Nos corrieron a los dos pues, del hotel, de los amigos de Julio. Pero fíjense que Julio era más que un amigo, porque el afecto ahí pinta muchísimo. Y creo que ustedes decían que éramos como hermanos. Pues sí, éramos realmente esas afinidades que se dan y que se mantuvieron, pues nada más como 50 años. Tampoco fue mucho, ¿no? 55 años. Y ahorita estaba viendo su fotografía, que fue, sí está mejor. Sí sentí un nudo en la garganta, porque ustedes, por razones obvias, que tienen 2 meses, yo también tengo 2 meses que este hombre no aparece, ¿no? Y pues hombre, siempre de veras eso, sí quería, por eso decir eso desde el principio, que cuando un amigo se muere, uno se muere de veras un cachito, porque hay mucho de uno que tiene de los amigos y viceversa. Los amigos tienen también parte de uno, ¿no? Y entonces Julio, ya hablaron de toda su parte profesional, toda su parte así, etcétera. Y bueno, pues esta parte de Julio que tenía una cara no muy agradable, así digamos. Generalmente no lo ven muy sonriente, además yo así, ¿no? Pero tenía un gran sentido del humor el hombre. Y eso es muy padre. Y a Julio yo le apreciaba muchísimo algo. Y siempre le echaba aplausos cuando me lo platicaba, que Julio es de los pocos mexicanos que saben qué, que sabe decir no. El mexicano no sabe decir no. Yo les digo porque precisamente el otro día estábamos en una reunión de ingenieros y entonces planteaban unas soluciones de estructuras y entonces un tipo dijo, les dije, a ver, ¿qué les parece esto? Y entonces dice, miren,
los vamos a estudiar. Y cuando un mexicano dice, los vamos a estudiar, te están mandando al carajo. Pero la gente no entiende, pues dice, vamos a estudiar, más no es cierto, lo van a agarrar. Pero nunca te van a decir que no. Y Julio decía al honorable ese sonriente que salió hace rato, no digo nombres, si decía cosas, si no estaba de acuerdo, decía, no estoy de acuerdo. Y entonces, generalmente cuando los rectores o las autoridades sugieren, te dicen, bueno, yo sugiero que te agarren de aquí, ¿no? Entonces, no tienes mucho margen y Julio decía, no. Cuando tenía que decirlo, lo sostenía y lo argumentaba y todo. Y eso representaba algo muy valioso porque fue Julio que tenía su parte torpe. Una vez jugamos fútbol y dije, no, mira, Julio, siéntete, porque nos haces más daño cuando nos ayudas, porque era un desastre, ¿no? Eso fue en Ciudad Universitaria, sí, era un caso clínico. Pero, por otro lado, él, digamos, la parte que tenía, digamos, de feeling, digamos, de sensibilidad social, era muy importante. Por eso este hombre, cuando estuvo en los puestos que estuvo, digo, perdón por lo cacofónico, cuando estuvo en la Junta de Gobierno, cuando estuvo en la UNESCO, cuando estuvo en N lados, era alguien muy reconocido porque sabían que era un tipo íntegro. Y en este país, ser íntegro e inteligente no va mucho. Digo, no, son casi incompatibles. Y este hombre no. Supo meterse en todos los niveles de poder y llegaba hasta saludaba de mano al famoso Carlos, el que salió, quién sabe, caminando, porque creo que ya te hizo, quién sabe, tantas cosas. Carlos es el que era rey de España, ¿no? Llegó a intimidar con ellos y todo. Y entonces esa parte de Julio nunca, o sea, como que nunca dijo, mire, fíjese que yo, no era el estilo de Julio. Y entonces básicamente eso quise platicarles, comentarles y tanto. ¿Sale? Bueno, muchas gracias, José Luis. Tu tapabocas está acá, José Luis, perdón. Una disculpa porque puse el tiempo, pero no quité el sonido, no era mi interés mostrarlo, gracias. No, estás bien, muy bien, gracias. Bernard, por favor. Este maldito que puso condiciones a que el discurso sea corto, ¿cuánto pudo? 20 minutos, ¿no? Pidió 10. Sí, pidió 10, pero puso 20. Y él exigió que haya poco tiempo. Mucho. No. Bueno. Bueno, entonces yo voy a tratar de ser más corto. ¿Qué pasa? Que ya no tengo gran cosa que decir. Él en parte dijo lo que yo pensaba. Bueno, quizás se puede contar algunas anécdotas. Bueno, yo tengo la ventaja de haberlo conocido en París, Julio, que tenía 24 o 25 años, y así que no sé, como dijo alguien ahí, no sé por qué me eligió a mí como amigo, es un misterio, y ahora que está muerto, nunca voy a saberlo. No, pero así fue, yo era ingeniero, yo era estudiante en matemáticas, y él me llevaba 5 años. Bueno, nos conocimos porque íbamos los dos a los desayunos de la Iglesia Católica después de la misa. ¿Sí? La gente iba a misa y nosotros esperábamos, no íbamos a misa, pero esperábamos porque el domingo no había desayuno en la ciudad universitaria porque estaba cerrado. Entonces yo iba y Julio también iba. Yo pensaba que él iba a misa y él pensaba que yo iba a misa, y un día nos dimos cuenta que no íbamos a misa, que íbamos para el desayuno. Además es una época interesante en el sentido que los católicos que estaban ahí, católicos muy radicales, conocimos a Marta Harnecker, ¿no? Ella no lo dice, ahora no lo dice, pero era católica, ella estaba. A Rodrigo Ambrosio también, que se murió después, que también se volvió bien radical, y otra gente que después se fue un poco toda Sudamérica Latina. Bueno, entonces eso para la anécdota. Entonces ahora que todo, hablaron de Julio, de todo lo bueno que tenía, yo voy a hablar de un aspecto que me parece importante. Nosotros vivimos como individuos, no como académicos, pero como amigos. Así que venía a seguir a nuestra casa, tuvimos hijos, seguimos relaciones. Y una característica de Julio, que aquí hubo algunas alusiones, era que era un tipo totalmente ineficiente. Era torpe, distraído, desordenado.
las anécdotas, lo que podía hacer Julio, como la famosa que tomó una cafetera, le metió agua abajo y le metió el café arriba, las italianas, y aprendió. Y después, bueno, y se metía de contramano en las calles. La más famosa es cuando tuvo que hacer su ponencia de maestría con Alain Touraine, y nosotros fuimos invitados a tener una ponencia. Entonces Julio había preparado la ponencia, había discutido con nosotros, y había hecho fichas. Para la ponencia, una a una, había preparado las fichas. Entonces empezó la ponencia, empezó una ficha y después dijo, empezó una cosa, fue a buscar otra ficha ahí, la sacó, empezó a ver, después no la puso de nuevo, después empezó a hacer un desorden totalmente de sus fichas, que finalmente el tipo que tuvo que pararse, Alain Touraine ahí, lo agarró, dijo, bueno, vamos a... Le salvó la cosa, y el Julio estuvo desesperado durante 3 días llorando en el borde del Sena porque le había fallado la famosa ponencia. Entonces eso, lo que sorprende un poco en Julio es que siendo un tipo tan desordenado, tan ineficaz, perder tiempo y todo, como finalmente subió. Estamos todos aquí diciendo, ay, qué bien todo lo que hizo. Entonces, algo tenía que tener, ¿no? Entonces, algo que tenía que tener, bueno, también la gente hicieron alusiones aquí, es que en realidad esa torpeza la sabía utilizar. Es decir, que tenía una especie de caridad con la gente. Yo veo en mi familia, los amigos, que él tenía una especie de calidez. Entonces, finalmente, cuando venía a mi casa, todo el mundo lo quería, el pobre Julio no sabe esto, lo vamos a ayudar. Entonces, Julio estaba muy contento, daba una mirada pícara, y finalmente utilizaba a todo el mundo para hacer todas las tareas materiales, no le gustaba. Pues no era un cálculo, lo hacía espontáneamente, porque él tenía afección para la gente, y la gente le tenía afección, un afecto, toda una cosa mutua, y eso se transformaba en algo muy positivo y que hacía esa característica, creo que única como personaje así, de esos, por lo menos para la gente que quería. Yo no sé con nosotros, pues nosotros nos quería, entonces siempre volvía, ¿no? Había algunos, entonces ese es algo que me parece un aspecto muy importante que explica su éxito. Al mismo tiempo está siempre para nosotros la enigma Julio Labastida, porque decíamos, bueno, este tipo lo están llamando para ser director del instituto. Estaba en nuestra casa cuando lo tomaron director. Yo estaba viviendo en esta casa, de vacaciones con Patricia, no sé lo que hacían ahí, estaban. Bueno. Y entonces lo llamaban, tuvo su periodo de duda, voy o no voy, bueno, fue. Y nosotros decíamos, ¿y cómo lo llaman a este tipo que es tan desordenado para dirigir un instituto? ¿Qué va a hacer? Va a ser un desastre. Finalmente, yo no sé, parece que la manejó bien, porque tan bien, no sé cómo, es un misterio, pero así probablemente supo manejar la gente que había ahí para que haga las cosas, no sé. Y el punto siguiente, después lo manejó tan bien que después le propusieron ser coordinador de humanidades. Coordinador, decíamos, ¿cómo va a ser coordinador? Que es un desorden total, que ni se puede poner los calcetines en el buen sentido, que sería bueno, y coordinador, además fue 2 veces coordinador, y la cosa caminó, ve la familia se ríe porque sabe que es así, y después Máximo se fue hasta la UNESCO, que fue el coordinador, no sé, de la UNESCO, que era el segundo de la UNESCO, que es un puesto muy, muy importante a nivel internacional, y también ahí funcionó muy bien, y la hizo muy bien, ¿no? Entonces digo, eso es el enigma. Entonces, la explicación, claro, una parte de explicación es que, bueno, esa un poco carisma personal, por eso todavía no basta, digamos. Y en otra parte creo que lo que dijo Camba, que la que dice que tenía Julio era todo un desmadre, como dicen acá. Pero cuando tenía una opinión sobre algo y le parecía claro que eso tenía que ser así, pues lo decía. Y podía ser bastante brutal. Yo discutía con él, pues no estaba muchas cosas. Hasta Ana decía, oye papá, ¿usted es un amigo de verdad? Porque estábamos siempre discutiendo. Y él decía, sí, somos amigos. Pero cuando tenía una opinión, allí ya, y la decía, y la defendía, y él tenía eso que no tenía un grupo para defender atrás, no estaba en eso, era independiente. Si le parecía una cosa bien, lo decía, y si le parecía no bien, no lo decía. Eso, y creo que la gente que está
arriba y diferente de Canva que dice, sí, en este país. Yo no diría este país porque toda la gente de dice de este país. No, en este país creo que la gente que dirige es tan capaz como en los otros, o incapaz si quieren, como en los otros países, ¿no? Pero hay gente que ven y lo observaron que el tipo Julio tenía esa característica. ¿No me pasé el tiempo? No. Bueno, dame. Porque... Y entonces creo que eso era su factor de su personalidad. Así que tenía esos dos aspectos, ¿no? Ya. Y me callo. Bueno, muchas gracias a Bernard Guerrilla. Tenemos ahora la intervención de Antonio Camus. Antonio originalmente iba a participar en vivo a distancia desde Argentina. Por problemas que tuvo, finalmente nos mandó un video. Entonces lo vamos a transmitir, lo van a ver en la sesión Zoom y ustedes lo podrán ver aquí en las pantallas. Adelante, por favor, Miriam. Hola a todos, a todas. Buenas noches. Mi nombre es Antonio Camus. Les hablo a través de este video desde aquí, desde la Argentina, para estar de algún modo presente en este merecido homenaje a la memoria de Julio Labastida. Quiero agradecerles muy especialmente a las autoridades del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y a los organizadores y organizadoras del evento por poder participar, aunque más no sea de este modo, porque otros problemas de agenda me impedían participar de manera sincrónica. Y quiero aprovechar también para hacer llegar, por supuesto, mis respetos a los familiares, a los amigos y amigas más cercanas de Julio en este momento tan difícil, pero también de reflexión y de recuerdo, y en particular mis respetos a Patricia y a sus hijas. En estos días, mientras pensaba un poco algo de lo que quería transmitir en estos breves minutos, no podía dejar de recordar, por supuesto, siempre con afecto, pero también con el recuerdo grato de los momentos que me tocó vivir junto a Julio durante una, relativamente larga colaboración académica allá en México, y que siguió a través de la distancia en todos estos años, aunque de manera, por supuesto, más intermitente o más distante. Yo quisiera recordar en este momento dos o tres aspectos o dos o tres lecciones que me han servido mucho y en las que yo aprendí trabajando con Julio, tanto en lo que hace a la investigación, a las actividades estrictamente académicas, pero también en la gestión, donde me tocó acompañarlo en algún periodo. Yo diría que esas tres lecciones en las que voy a resumir, o tres enseñanzas, o tres aprendizajes, que me han sido a mí muy útiles, pero creo que también le pueden ser útiles a otros jóvenes que se acercan a su obra o que conocen su trayectoria, pero por allí no tienen o no han tenido un trato directo con él. Esas tres lecciones podríamos llamar la lección metodológica, la lección teórica o conceptual, y una lección ético-política. La primera tiene que ver con la capacidad y la preocupación que Julio tuvo siempre de pensar los problemas políticos, socioculturales, en particular los problemas de la democracia en México, pero con una atenta mirada comparativa a otros casos latinoamericanos y por supuesto también con una perspectiva de amplitud que hoy llamaríamos global. Antes de que habláramos o que el vocabulario de la globalización estuviera presente entre nosotros, Julio ya pensaba en esos términos. De hecho, por ejemplo, vale la pena destacar su participación como representante mexicano del capítulo mexicano del Club de Roma. Pero, digo, esta idea de pensar la
las particularidades de México en relación con la región y con otros países es una marca, yo diría, muy fuerte del pensamiento de Julio. Por supuesto, uno puede decir alimentada por su propia trayectoria de formación, donde es obvio destacar sus estudios de posgrado en Francia, en el seminario que organizaba Alain Touraine, y en el que participaron, entre otros, Celso Furtado, Fernando Enrique Cardoso, con el que mantuvo una relación académica, de intercambio intelectual muy, muy importante, y muchos otros colegas de distintos países latinoamericanos, y que por supuesto continuó después cuando le cupo la tarea de ser director del Instituto de Investigaciones Sociales y en otras instancias. Pero si ustedes me permiten, yo quiero recordar, o quisiera recordar una experiencia un poco más lejana, y que tal vez es una manera de leer esa impronta que tenía Julio respecto de la necesidad de percibir los parecidos y las diferencias entre países, regiones, culturas, etc. En una larga entrevista que le hicimos a Julio, que publicamos hace poco tiempo en un libro que se llama Revolución, Exilio y Democracia, en el que reunimos entrevistas a diferentes y destacados científicos sociales latinoamericanos en torno a la constitución, a los itinerarios de debates políticos e intelectuales en los años 70 sobre la democracia. En esa entrevista, Julio cuenta algo que quiero compartir con ustedes. Cuando era chico, cuando era pequeño, estaba en la escuela primaria en Guadalajara, allá en Guadalajara, él nos contaba esta anécdota. Estudié en muchísimas escuelas, estoy leyendo parte de esa entrevista, pero siempre volvía con los maristas. Cada año me cambiaban. Si mi madre ganaba la batalla, la mamá era católica, me trataba de mandar con los jesuitas, pero negociaban y terminaba con los maristas. Mi padre era jacobino y pensaba que lo peor que le podía pasar a un hijo suyo es ser educado por los jesuitas. Mi madre pensaba que los jesuitas eran los más inteligentes de la iglesia y que era lo mejor que podía tener su hijo. Cuando mi madre ganaba, me mandaba a cualquier escuela que podía ser, cuando mi padre ganaba, me mandaba a cualquier escuela que podía ser pública, militarizada, etcétera, para que viera la disciplina dura. Estuve como en unos 11 colegios, pero la constante de mi formación fueron con los maristas, siempre volvía con los maristas. Esta historia contada un poco en serio y un poco en broma, y esto por supuesto que no quiere ser al contrario, no quiere ser irrespetuoso, quiere ser un modo de recordarlo a Julio como yo lo recuerdo, con gratos momentos, con alegría, con ganas de vivir. Hace referencia a que muy tempranamente Julio descubrió que no había una sola alma mexicana, y que México debía entenderse en sus diversas y en su pluralidad, en su diversidad y en su pluralidad. Y eso proyectó también sobre otros países latinoamericanos. No en vano, el diálogo constante que mantuvo con científicos sociales de toda América Latina y también de otros países del mundo marcó buena parte de su impronta en la producción y en la gestión. Y entonces por eso digo que esta lección metodológica es bastante más que metodológica. Y allí nomás, y para hacer breve este punto, agrego una lección más teórica o conceptual, muy ligada a la anterior, y es su manera de mirar la democracia y la política vinculada a la cultura, a las restricciones y oportunidades económicas y a la dimensión social de la desigualdad. En ese sentido, yo diría que Julio era una especie de intelectual mediador, una categoría que a mí me gusta utilizar para nombrar a aquellos académicos, aquellas académicas que intentan hacer dialogar más de una tradición teórica, sin perjuicio de que, por supuesto, existen numerosísimos y destacadísimos casos de académicos que trabajan en una sola tradición, en una sola teoría, en un solo enfoque y tratan de pulirlo y por supuesto que eso tiene sus enormes virtudes. Pero hay otro perfil, y yo creo que Julio era de este perfil, que no se sentía cómodo encerrado en los límites de una teoría y que buscaba permanentemente el diálogo entre esos distintos
enfoques y orientaciones. Y esto es algo que me parece que también se marca desde sus primeros trabajos a su trayectoria posterior, y en lo que otra vez hace juego esta relación entre lo teórico y lo metodológico, digamos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un temprano trabajo de Julio en el que discute con Guillermo O'Donnell, otro gran académico, argentino, fallecido hace algunos años, y en el que Julio discute con Guillermo en el sentido de que la categoría de Estado burocrático autoritario no puede ser aplicada sin más a México. Y otra vez aquí está el juego de la especificidad, del parecido y la diferencia. Y para ir cerrando, quiero recordar una tercera lección, ético-política podría llamarla. Yo diría que Julio tuvo a lo largo de su larga trayectoria una línea de continuidad o de proyección según la cual lo que Julio creía que debía ser o debía orientarse la democracia mexicana a partir del respeto, del reconocimiento de la diversidad, del diálogo, de la deliberación pública para la resolución de problemas a través de políticas. Eso también lo practicaba en su gestión, en su experiencia de representación o institucional. Y aquí sí cuento la parte que yo vi. Me tocó acompañar a Julio a principios de los años 90, cuando fue elegido secretario general de la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en San José de Costa Rica. No importa ahora el detalle, nos tocó una tarea compleja, que era la separación de la oficina de la Secretaría General de lo que era después de lo que fue el programa Costa Rica. Y en ese contexto vi cómo Julio hacía lo que predicaba, digamos así. Y aquí también no puedo dejar de contarlo anecdóticamente. Ustedes saben, a los argentinos no nos quieren en ningún lado, en general por buenas razones, digamos. Nos hemos ganado ese lugar. Y a diferencia de los mexicanos y de las mexicanas, que son apreciados en distintos lugares del mundo. Ustedes también me lo perdonarán decir, salvo en Centroamérica. O por lo menos era así hace 30 años atrás. Y también es esperable, digamos, un gran país como México, una gran potencia económica, política, y los pequeños países centroamericanos. Bueno, Julio es elegido como secretario general, y entonces a la oficina lo acompañamos dos personas, una colega mexicana en el área de la administración, y Ale Contalvo y yo. Entonces, claro, a la oficina iban un mexicano, una mexicana y un argentino. Los empleados de la oficina de Costa Rica no podían esperar una pesadilla mayor, digamos, no decir, bueno, viene para nosotros, vienen estos, el secretario general anterior era centroamericano y había sido por muchos años, otro gran académico, intelectual latinoamericano, don Edelberto Toro Rivas. Entonces, pero claro, no aterrizó en la oficina de Costa Rica el estereotipo que aquellos empleados centroamericanos se hacían de un mexicano, digamos, aterrizó Julio. Y bueno, de a poco, Julio se fue ganando primero el respeto, el reconocimiento, y después el cariño, diría yo, de los trabajadores y las trabajadoras de aquella oficina. Y yo lo resumo con una anécdota que me contaba una de las secretarias de allí, y me decía, don Julio, porque así lo llamaban, don Julio, trata igual al embajador mexicano y al portero. Don Julio trata igual al representante de la UNESCO en Centroamérica y al chofer. Y era cierto. Don Julio era así. Y de a poco, Julio fue mostrando que la base para el diálogo es el respeto y el reconocimiento. Y eso que Julio hacía no me lo contó nadie, lo vi yo. Yo creo que eso mismo que esperaba en el gran espacio público para México, y también lo esperaba para otros países latinoamericanos, cuando tenía oportunidad de hacerlo, en los pequeños o grandes lugares de representación que le tocó ocupar, Julio lo hacía. Y esta es entonces la otra lección, la de la coherencia ético-política, que de algún modo
está en esto de hacer lo que uno predica, de cumplir lo que uno promete. No siempre es fácil, pero Julio trataba siempre de hacerlo. Yo creo que estas son algunas de las lecciones, y lo resumo en esos pocos términos, que aprendí de Julio, y que creo que quiero en esta oportunidad también transmitírselas sobre todo a los más jóvenes, que puedan estar mirando este video, que puedan asistir a este encuentro. No me queda más que decirles nuevamente mi agradecimiento, mis respetos y el grato recuerdo de que aquí, como yo, otros tantos colegas que conocimos a Julio, lo seguimos y lo seguiremos recordando con el afecto de siempre. Muchas gracias y un afectuoso saludo desde aquí, desde el lejano sur, desde la Argentina. Gracias. Bueno, pues gracias a Antonio Camus por su intervención. Tenemos ahora a Ernesto Otone, quien se encuentra en la sesión Zoom. ¿Nos escuchas, Ernesto? Sí, lo escucho, sí. Adelante, por favor, Ernesto, y gracias. Muchas gracias. Yo quisiera, antes que nada, señalar que a mí me gustaría mucho hablar desde el punto de vista de la tremenda capacidad intelectual de Julio, de enormes virtudes que él no solía andar mostrando, simplemente las aplicaba y simplemente era de una generosidad enorme en materia intelectual y transmitía eso desde muy adentro. Pero yo no puedo hablar de Julio sobre eso, yo hablo de Julio desde el cariño. Yo con Julio mantuve una relación fundamentalmente de cariño, de afecto. Yo lo conocí más tarde que Bernard, que José Luis Cam, pero lo conocí, la primera vez que lo encontré fue en Barcelona. Lo encontré en un bar, lo que no era raro. ¿Ah? Llegué yo en la noche al hotel, había una gran reunión, yo venía de Viena, estaba en Naciones Unidas en Viena, y él estaba en el bar. Mirando, yo llegué acompañado de Juan Carlos Tedesco, gran amigo también de él, de Gonzalo Abad. Ninguno de los dos está con nosotros ahora y en este mundo, y llegamos a conversar con él, y él nos miró con esa cara de esa sonrisa un tanto ubicua, esa sonrisa pícara, de la cual iba a salir posteriormente alguna palabra que finalmente era una palabra de acogida, de buena voluntad, de acogida. Por lo tanto, no dudé 2 años después, o 1 año después de aquello, cuando me ofreció irme a trabajar con él a la UNESCO a París, y me fui a París y trabajé con él todos los días, todo el día. Yo era la persona, el secretario ejecutivo del sector de ciencias sociales, estaba ahí al lado del director. Y era una relación de todo el día, y por lo tanto nos conocimos muy a fondo. Bueno, ¿quién era Julio? Julio era un personaje que tenía muchas características. Creo que en esto de la torpeza de la cual habló Bernard, la de Julio era cósmica. ¿Ah? Yo me recuerdo, no sé si será parte de la leyenda, Ana, Alejandra, Patricia, si era parte de la leyenda el hecho que en una ocasión que preparó el desayuno, la Ana y Alejandra se defendieron con gran valentía
de no comer los huevos estrellados, como le dicen ustedes, que había preparado Julio. Bueno, los había preparado con detergente, no con aceite. Y entonces las niñas se defendieron, niñas que no eran mañosas, que no eran niñas quejumbrosas, pero se defendieron de comer aquello que Julio insistía que tenía gusto de huevos, que se los comieran, que tenía gusto de huevos. Y le estaba dando huevos fritos en detergente. Bueno, ese era Julio. Cuando hablábamos de los papeles que en su maestría, que hablaba Bernard, yo me recuerdo en las reuniones más importantes de la UNESCO que había que pasarle los papeles de a uno, porque si tú se los pasabas de a dos, él decía, es que me hago bolas, cosa que era muy divertida. Y entonces nosotros tratábamos de pasarle los papeles de a uno para que funcionara. Pero Julio era capaz de ese no. Ese no me trajo grandes recuerdos. Era no de gran nobleza. Le hubiera costado menos decir, sí, más o menos, veamos. Decía no cuando veía cosas incorrectas. Era de una gran rectitud moral, Julio. Y después también tenía su carácter, porque mucha gente confundía su bonomía con debilidad de carácter. Me acuerdo que llegó una vez un director y le dijo cosas terribles, y él no dijo nada, lo quedó mirando. Cuando se fue el director, que era director de una de las divisiones de ciencias sociales en la UNESCO, yo le dije, pero Julio, ¿cómo te dejaste tratar así? Y entonces me dijo una palabra que yo en aquel, un término que yo en aquel estaba recién aprendiendo mexicano, ¿ah? Me dijo, ni modo. Bueno, ni modo significó que no le firmó durante 8 meses ningún papel que le permitiera viajar. Un director de división que no viaja en la UNESCO cae en una profunda depresión. Después de eso fue el tipo a pedirle perdón y ahí se arreglaron las cosas. Pero Julio no era un débil. Bueno, Julio era muchas cosas, pero era sobre todo una gran persona, una buena persona. Él era todo este paso que los colegas han ido definiendo, ¿no es cierto?, que han ido definiendo como la sociología latinoamericana, cómo avanzaba en aquellos años, Julio tiene un rol muy importante en el tema de la democracia. Muy importante. Julio planteó el tema de la democracia. Él tenía terror por las definiciones categóricas, por aquellas definiciones que no permitían desarrollar las ideas. Y la democracia para él era importante. La base era el pluralismo. Y el pluralismo no es la pluralidad, no es la diferencia, ni siquiera la tolerancia. Es entender que el otro puede tener algo de razón que tú no la tienes y que tú tienes que aprender del otro. Eso se daba poco en América Latina y se daba poco en la academia latinoamericana. Y Julio jugó en eso un papel, y si no, no fue un milagro que pudiera coordinar eventos. Es porque fue capaz de generar una cultura en torno a esa capacidad de un diálogo pluralista. Y ese es un aporte enorme de Julio a las ciencias sociales latinoamericanas. Pero eso mismo, esa misma amplitud existía en su relación personal. Era divertido, era curioso. Él estaba pensando siempre con un bagaje de cultura del pasado, que era cosmopolita. Julio fue un mexicano cosmopolita, profundamente mexicano y profundamente cosmopolita. Claro, París
era su capital. París era su capital, era la Ilustración, era lo que a él realmente le daba una sensación de felicidad muy grande. Y entonces él podía tener diálogos con personas muy distintas. Jean d'Ormesson era un hombre muy conservador en Francia, qué sé yo, adoraba a Julio. Tenían conversaciones larguísimas con él. Cuando comenzamos a trabajar sobre el futuro del mundo, estábamos comenzando con el problema, con el tema de la globalización. Él tuvo una gran relación con Peter Ustinov, el actor divertido, cómico. Y con él tenía una relación muy fuerte de risotadas, de inteligencias, de pequeñas referencias a determinadas cosas. Bueno, Julio era la lealtad en la amistad, era la ayuda a quien estaba en problema, era la generosidad en las ideas, era también la diversión, la bohemia, la caminata, la larga caminata también con algunas paradas entre bar y bar. Era la curiosidad por los países, era la curiosidad por las culturas, era el cariño por los hijos. Mis hijos, muy pequeños cuando lo conocieron, lloraron mucho por su muerte. Los dos lloraron. Y para ellos era el gigante generoso, el buen gigante, porque lo veían muy grande. Entonces para ellos era el buen gigante, el gigante que siempre había algo de cariño en su relación, en su mirada. Bueno, vivimos momentos muy bellos con Ana, con Alejandra, con Patricia. Pero de él me queda fundamentalmente a mí no solo su rol intelectual, su capacidad de enternecer a Turén. Enternecer a Turén es una cosa difícil, ¿eh? Turén no tiende a ser un tierno, pero Turén hablaba de Julio con un cariño y con una dulzura que era muy difícil encontrar en él. Todo eso era Julio, y todo eso hizo de él que pasara por la vida dejándose querer, construyendo teoría, construyendo institucionalidad para las ciencias sociales, es decir, generando algo más que un autor más, algo más que un autor importante para América Latina. Pero sobre todo en su centro estaba ese amor por la democracia. Y entonces su relación con México era una relación muy compleja, porque él trataba de encontrar en todo ese desarrollo de esa historia compleja, dura, magnífica de México, empezaba cómo se va a construir una democracia aquí. Y esa era su obsesión, y su obsesión que lo acompañó hasta la vejez. Era un amigo muy querido, muy querido. Era un amigo que era capaz de llamar para decir te quiero. Te llamo para decirte que te quiero. Era una cosa extraordinariamente importante. Y para mí, yo también estoy como ustedes, o sea, en estos 2 meses han sido meses duros, difíciles. Pensar que Julio no esté, para mí es un peso muy grande. No nos pudimos ver en los últimos años por la pandemia, pero estuvimos siempre muy cerca. Y él tuvo también un gesto maravilloso, que era llamarme cuando estaba muy mal.
para una despedida terrible, desgarradora, pero que deja una marca para siempre. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Daremos ahora paso al video de Michelle Viviorca y antes de proyectarlo, deseo agradecer a Judith Boxer, quien fue con quien pudimos tener la posibilidad de contactar a Michelle y tener el video que ahora ustedes van a ver y a escuchar. Adelante, por favor. La vida de Julio Labastida fue seguramente densa y diversificada. No puedo hablar de él sin pensar a su cara tan expresiva, tan inteligente, sin pensar a sus oros tan vivos, tan crepitantes de humor, tan maliciosos. Otros que yo pueden hablar, por cierto, de todo lo que él ha ofertado a las ciencias sociales, a su papel internacional, regional y nacional, pensar en términos institucionales e intelectuales, o hablar de su triple pertenencia a la América Latina y México, a la UNESCO y a la Francia. Quería a la Francia, quería a París y tenía muchos amigos en la capital de mi país. Y a él le gustaba vivir y hablar en francés. Por eso quiero decir algunas palabras ahora en esta lengua, el francés. J'évoquerai donc 2 points. Le premier, c'est la thèse qu'il a faite sous ma direction. Julio n'a été docteur que très tardivement, il y a peut-être une quinzaine d'années. Il était venu me voir avec une demande étonnante de la part d'un homme aussi installé et important que lui. Il voulait soutenir une thèse et avoir un doctorat. Il s'était inscrit plusieurs années auparavant auprès d'Alain Touraine, qui est un grand ami à la fois de Julio et de moi-même. Mais il n'avait jamais eu le temps d'achever sa thèse. Touraine était retraité depuis déjà un moment et lui avait dit « Mais il suffit de se tourner vers Michelle Viviorca ». Je dirigeais alors le CADIS, un laboratoire que Touraine avait créé, c'était tout à fait normal. Et j'ai dit à Julio, avec plaisir, mais à une condition, que ce soit un vrai doctorat, une vraie thèse, pas une simple compilation d'articles. Non, non, un travail de fond, de sociologie politique et historique sur les questions qu'il connaissait si bien. Et donc je lui ai demandé de travailler, et il a joué le jeu, il a travaillé énormément, pendant plusieurs mois, 1 an et demi, 2 ans peut-être, pour aboutir à une thèse qu'il a soutenue devant un jury exigeant, pour laquelle il a obtenu la mention la plus favorable. Et donc, moi j'ai connu un homme d'un certain âge qui était redevenu un étudiant préparant un doctorat avec une certaine anxiété, celle de réussir. Je voudrais dire enfin qu'il est venu à Paris il y a peut-être 4 ans, et à l'évidence, c'était pour faire ses adieux à la France, à Paris et à quelques amis, en particulier Alain Touraine. Nous avons dîné ensemble, Julio, Touraine et moi. Je garde de cette soirée le souvenir d'un moment à la fois doux et amer. Il savait qu'il ne reviendrait plus en France. Il savait que c'était un adieu ou un au revoir. J'ai revu Julio ensuite, 1 ou 2 fois, au Mexique, chez des amis communs, à l'université, où il venait participer à une vie intellectuelle malgré déjà une très grande fatigue. Et voilà, il était déjà très fatigué, très diminué. Il me manque. Muchas gracias a Michelle Viviorca y cerraríamos con Fernando Castaños. Si quieres pasar adelante. Buenas noches. Conocí
a Julio Alfonso Labastida Martín del Campo en 1984 en una reunión de ex colaboradores y ex estudiantes suyos. Entendí ahí el significado de la expresión primero entre iguales. Todas y todos lo veían como parte de un grupo en el que había crecido el reconocimiento mutuo y la solidaridad. Al mismo tiempo, lo consideraban como un guía intelectual y como alguien de quien podían aprender algo sobre las formas de conducirse en la vida. En esa ocasión solo intercambiamos saludos, pero al poco tiempo, un par de semanas creo, nos encontramos en el Consejo Universitario. Él era el titular de la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad y yo era representante de los centros de extensión universitaria. Después de una pregunta relativamente elaborada que hice al Pleno sobre un asunto que me parecía dudoso, él me hizo a mí de manera discreta otra pregunta muy breve. Le respondí con la mayor economía posible y en voz baja para no perder lo que los responsables de la comisión que había analizado el asunto estaban contestándome a mí. Al terminar la sesión hablamos un poco más. Unos días después me invitó a platicar sobre los principios a tomar en cuenta en decisiones como la del Consejo Universitario que me había inquietado. De ahí nos extendimos hacia algunos temas que parecían sobresalir en las dinámicas universitarias del momento. Al concluir, me invitó a trabajar en la coordinación. Le pedí 24 horas para responder. Después de haber escuchado sus convicciones acerca de la universidad y dados los dos antecedentes que he mencionado, me pareció que no requeriría más tiempo. Lo comenté con Matilde, mi compañera, y con un colega del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, el CELE, quien me había ayudado un par de veces antes a optar por alternativas que se me habían presentado. Al día siguiente, en la mañana, le hablé a Labastida para decirle que agradecía y aceptaba su ofrecimiento. Esta fue una de las mejores decisiones que he tomado. Estuve en la coordinación cerca de 2 años. El trabajo allí me brindó un panorama de la UNAM que sigo atesorando y vi de cerca pensar y actuar a uno de los universitarios más comprometidos. A su llegada a la coordinación, Julio Labastida había retomado algunas propuestas incipientes enmarcadas en el programa universitario Justo Sierra, y cuando yo me incorporé, él estaba planteando otras nuevas. Los impulsos que imprimió a unas y a otras iniciativas tuvieron efectos perdurables. Algunos condujeron a la creación posteriormente del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y el Instituto de Estudios sobre la Universidad y la Educación. Otros de los buenos oficios de Labastida resultaron en esfuerzos conjuntos entre la UNAM y organismos nacionales e internacionales. Mencionaría algunos para sugerir un esbozo de su carácter y sus alcances. La publicación con la UNESCO de revistas culturales y de investigación en ciencias sociales y humanidades. La celebración con la CEPAL de coloquios de alto nivel sobre políticas de innovación tecnológica y desarrollo industrial. La organización con la Cámara de Diputados de encuentros entre juristas y legisladores para analizar diseños constitucionales, examinar estructuras y procesos legislativos y propiciar el diseño de plataformas de acceso a información jurídica. Como coordinador, Julio Labastida colaboró de manera significativa con otros funcionarios en equipos de asesoría que formó el rector de la universidad para definir ciertas líneas de acción prioritaria en ese entonces. Una de ellas tenía por objetivo el incremento sustantivo de las capacidades de cómputo de nuestra casa de estudios, otra el de dar una respuesta apropiada a un esquema que proponía el gobierno federal de coordinación de universidades y que implicaba un menoscabo a sus autonomías. Ambas líneas fueron acertadas. Si bien el trabajo en la coordinación de humanidades era demandante, el tema de trabajo era grato debido a la dedicación y al carácter de Julio. Él era muy querido por las personas que colaboraban con él y muy pronto llegaban a apreciarlo quienes entraban en contacto con él por los proyectos que se impulsaban desde su oficina.
Recuerdo conversaciones afectuosas e interesantes con mujeres y hombres de formación y personalidad diversa, como Claret Rank, Eduardo Martínez, Fernando Feinsilver, Leonor Ludloff, Cecilia Rabel, Ricardo Macías, Margarita Morfín y María da Conceizao Tavares. Fue en ese ámbito donde conocí a Aurora Loyo, Ricardo Posas, Lorenza Villalever y Marta Mier, colegas a quienes sigo viendo. Ocasionalmente desayunamos o comimos con Julio algunas de esas personas para tratar asuntos complejos en un tono y a un ritmo diferentes a los regulares. Eso daba otras perspectivas que resultaban valiosas a la ponderación deliberativa. En un par de veces nos reunimos alrededor de una mesa de comida motivados simplemente a platicar. Como diría el antropólogo Malinowski, con el único fin de mantener abiertos los canales de comunicación. Los canales de comunicación necesarios para el análisis, la coordinación y las otras funciones del lenguaje. Hablamos de películas francesas, lo que nos llevó a intercambiar algunas ideas sobre los enciclopedistas y los revolucionarios galos. Para Julio era muy importante la noción de voluntad general de Rousseau, más que una suma simple de inclinaciones individuales y antes que esa suma, un producto complejo de sus diferencias. Eran para él también muy valiosas las actitudes vitales de Danton y le preocupaban mucho las derivas autoritarias de Robespierre. Después de ese periodo corto en el que trabajé en la coordinación de humanidades, Julio Labastida se fue a París a trabajar en la UNESCO y yo regresé al CELE. Pero ya nos habíamos hecho amigos y nuestras familias se habían acercado. Y en la segunda mitad de la década de 1990 volvimos a interactuar con frecuencia. Después de haber participado en la conducción de 2 encuestas nacionales convocadas por Ricardo Posas, solicité un cambio de adscripción del CELE al Instituto de Investigaciones Sociales. Y ya como investigador del instituto, participé en un proyecto que Julio estaba desarrollando con Antonio Camus y otros colegas. Más adelante, en 2002, fundamos el Seminario Académico Institucional Perspectiva Democrática con Miguel Armando López Leiva. La visión de Julio Labastida y el aprecio que muchos le teníamos hicieron que pronto se incorporaran y participaran Juan Martín Sánchez, José Luis Velasco y Álvaro Caso. Al poco tiempo nos acompañaron Cristina Puga, Silvia Inclán y Jorge Cadena. En diferentes periodos han participado con regularidad en sus tareas Laura Montes de Oca, Alejandro Monsiváis, Kenvir Puente, Gabriela Cantú y Ricardo Tirado. Y ha presentado trabajos en los encuentros que ha realizado el seminario o publicado textos en los libros que han surgido de él, un número considerable de investigadores de las Américas y de Europa. Entre ellos Jacqueline Pechard, Matilde Luna, José Waldenberg, Philip Schmitter, Fernando Castañeda, Antonio Azuela, Ernesto Otone, Leonardo Morlino y Michael Sauer. Julio Labastida era un hombre de izquierda, en el sentido constante del término, según el análisis histórico de Norberto Bobbio. Pensaba que el combate a la desigualdad debería tener un lugar central en las políticas públicas. Seguía con atención las propuestas de reforma fiscal progresiva que pudieran redundar en mayores recursos para la educación pública, la seguridad social y la inversión estatal, sobre todo las que se originaban en espacios de la UNAM, como el Seminario de la Cuestión Social. Y veía con interés las iniciativas experimentales de introducción de un ingreso universal en ciudades del norte de Europa. Julio era también de izquierda en la acepción que ha tenido la palabra para la mayoría de las personas de nuestras generaciones en nuestras latitudes. Era libertario y progresista. Estaba convencido de que el reconocimiento de los derechos de todas y todos, independientemente de sus formas de vida y sus preferencias, era debido en sí y además hacía mejor a la sociedad. Labastida era asimismo un demócrata, orientación que no siempre comparten todas las izquierdas, como lo muestra Bobbio. En esto, como Guillermo O'Donnell, uno de sus interlocutores en varios periodos, Labastida estaba convencido de que el primero que debía cumplir el Estado de Derecho era el Estado. Y como Carlos Monsiváis,
veía que el avance democrático y el de la sociedad civil se correlacionan. Alrededor de Julio se generaban ambientes cálidos y se desarrollaban conversaciones interesantes. En su casa tuve la fortuna de conocer a amigos y familiares suyos que nos acompañan o nos siguen en la transmisión por internet. La semana anterior a su fallecimiento, Julio nos dijo que era un agnóstico, que tenía una gran necesidad de Dios y no sabía si tenía pruebas de su existencia. Por todo ello, para mí, Julio sigue entre nosotros. Y me ha costado mucho hablar de él en pasado. Quiero terminar con 2 fragmentos en presente que escribí en apoyo a su postulación al grado de investigador emérito de la UNAM. No, disculpa. En los diagnósticos de Julio Labastida queda siempre patente que si el análisis ha de sostenerse en la observación, esta no puede haber sido determinada previamente por aquel. Se hace manifiesta también otra premisa imprescindible. Si bien el análisis solo puede ser expresado en los términos que la teoría elabora, ella no lo establece y no podría hacerlo si esperamos que el análisis demuestre los alcances de la teoría. Ha sido invaluable la convicción de quienes, como Labastida Martín del Campo, han dicho con su manera de trabajar que la primera obligación social de un sociólogo universitario es ante su ciencia, porque la sociedad ha depositado en las universidades una credibilidad que depende de su disposición autocrítica. Julio, muchas gracias por todo. Patricia, Ana, Alejandra, colegas y amigos, abrazos. Muchas gracias, Fernando, por tu participación. Estamos ya con un poco más del tiempo que habíamos esperado. No quisiera terminar sin preguntar a nuestros colegas que están en la sesión Zoom si alguno quisiera decir algo. Podemos abrir el micrófono para una intervención pues relativamente breve. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para decir 3 cosas de los rasgos por los cuales recuerdo a Julio y que me interesa comentar en esta ocasión. Probablemente yo soy de los que conoció de menos tiempo a Julio para acá, unos 20 años, 21 años. Lo conocí cuando era estudiante de maestría y de ahí, un poco como decía Silvia Inclán, no sé ni por qué ni cómo, pero terminé siendo alguien muy cercano a él y alguien con el que tuvo una relación, diría yo, muy estrecha y que probablemente lo único que pueda lamentar es que esa relación haya tenido que tomar cierta distancia desde que me hice director del instituto por razones pues de las actividades del cargo. Pienso en uno de los rasgos que entre chanzas y veras se ha dicho de Julio, de que era alguien desordenado, y cuando hablé con Ernesto Tone para invitarlo a participar a este homenaje, yo le dije, empezamos a platicar de sus últimos días, de cuando hablamos, y yo le dije, pues yo alguna ocasión le dije que él había sido mi mentor y que el propio Julio siempre decía que él no tenía a nadie que podía reconocerlo como tal. Y yo le dije a Ernesto, se lo dije a Julio y de hecho lo escribí. A Julio le dio mucho gusto cuando le escribí, cuando se lo enseñé y cuando le pasé el capítulo aquel de ese libro donde escribí. Y Otone me dijo, en la línea de lo que se ha comentado acá, pues habrá sido un mentor, pero un mentor desordenado. Y era un mentor, que era una persona que no pensaba que podía ser un mentor porque era alguien que no se ordenaba.
Y para mí eso no fue en realidad ninguna limitación. A su manera, a su modo, con sus propias características, fue alguien que supo conducirme y abrirme muchas puertas en este instituto, desde luego, y en un ámbito mucho más amplio de las ciencias sociales. Lo segundo, que cruza con lo que han dicho algunos de ustedes, en efecto, Julio era un interlocutor, yo digo un interlocutor duro, que sabía decir no, a veces creo de manera impulsiva, a veces de manera más razonada, que no aceptaba medias tintas, pero tenía algo que lo hacía complejo y, digamos, difícil de no aceptarlo como era, que a pesar de ser duro y a veces impulsivo, sabía escuchar e incluso sabía aceptar la palabra del otro. Cuando yo trabajé con él al principio, le ayudé en algún momento a hacer su tesis de doctorado, a trabajar, a hacer fichas, a redactar, en fin, y sobre todo cuando de ahí derivó nuestra colaboración del artículo de la transición prolongada, era alguien que en algún momento me dijo, ahora que estamos hablando de este artículo, estamos a la misma altura y entonces somos interlocutores los dos. Entonces tú no me puedes, yo no te voy a decir qué hacer, sino que vamos a discutir lo que se puede hacer. Y en aquel momento yo era, si la memoria no me falla, todavía un estudiante de doctorado. Ese era Julio. Julio era alguien que podía escuchar y que, como lo dijo Antonio Camus, más allá de las diferencias de posición o del lugar en el que uno estuviera, la verdad es que él no imprimía una diferencia en términos de su conocimiento, de su experiencia o de su propia posición en la universidad. Yo lo conocí en una etapa tardía, digamos, para él, en relación conmigo, cuando él ya estaba en la Junta de Gobierno de la universidad. Entonces su posición era completamente diferente a la mía y nunca, lo puedo decir con toda claridad, nunca impuso esa condición como para imponer ideas o para imponer su propia preferencia en relación con lo que discutíamos. Y lo tercero, que me parece muy relevante para mí, que ha estado ahí en algunas de las intervenciones, en especial la que me conmovió, además de la de Silvia, cuando Antonia Sola dice que Julio era una gran persona, lo era porque todos los que lo conocimos con cierto grado de cercanía podemos reconocer su gran calidad humana. Era una persona que estaba dispuesta a reconocer errores e incluso si él creía que cometió un error con uno, estaba dispuesto a disculparse. No recuerdo más que una ocasión en la que tuvimos una discusión muy agria, por una razón que no viene al caso ahora explicar, muy dura, terminamos muy mal por teléfono en realidad, terminamos tan mal que yo durante varios días terminé muy enojado con él. Yo pensé que nuestra relación de amistad, que era relativamente incipiente, iba a concluir, y Julio me llamó y se disculpó cuando en realidad creo que la disculpa tenía que ser mutua, dado que los dos habíamos tenido un arranque entre de furia, de ira y de enojo por algo en lo que no nos habíamos puesto de acuerdo. Y yo debo de reconocer que ese era también Julio, como dice Ernesto, eran varios Julios, y ese Julio de esa calidez humana es alguien que no se puede olvidar, que yo no puedo olvidar, y sobre todo creo yo, por eso que dijeron tanto Ernesto como Silvia Inclán, era alguien que estaba preocupado sinceramente por lo que le pasaba al amigo, al colega, a la persona que estaba cercana a él. No solamente, como dijo Ernesto, le podía uno llamar para decir te quiero, sino que uno le podía plantar un beso en el cachete diciéndole lo mismo. Incluso un poco como disculpándose de su pasado y de su, digamos, su formación familiar. Decía, no me importa que seamos hombres, me lo decía así, yo te puedo dar un beso, te quiero y no pasa absolutamente nada. Con esa imagen yo me quedo de Julio, la de alguien que puedo reconocer como mi mentor. No sé si sea el único, hasta ahora que yo sepa, he sido el único que ha querido decirlo y lo reconozco como es, como un interlocutor duro, capaz de dialogar con uno y escuchar, y de una gran calidad humana. Con esto yo cerraría este homenaje a reserva de que alguien en la sesión Zoom quisiera intervenir. Sí, está la doctora María Luisa Rodríguez Sala y Fernando Pliego. Entonces, primero María Luisa, por favor, adelante, te escuchamos.
Creo que no tienes prendido tu micrófono, María Luisa. Quiero decir que este homenaje me ha conmovido hasta el fondo de los huesos. Yo con Julio nunca tuve una cercanía demasiado estrecha, pero quiero aquí comentar algo que lo pinta como era, como fue, sobre todo en su primera juventud. Cuando yo lo conocí, compartíamos el instituto, la dirección estaba a cargo de Raúl Benítez y mía, y Julio, como todos los investigadores, tenía que rendir su informe anual. Y en ese momento, con esa humildad, con esa sencillez, me buscaba y me decía: oye, Mavicha, yo no sé nada de esto del informe. La verdad, he pergoñado aquí algunas líneas y te las quiero dar, pero te quiero pedir que seas tú la que me hagas el informe. Y desde ese momento le dije: pero Julio, ¿cómo quieres que yo te lo haga? Sí, con las notas que yo te di, házmelo y luego me lo paso. Esa sencillez, esa humildad, la mantuvo, por lo visto, por lo que se ha visto a lo largo de sus años. Yo me quedo con aquel Julio de 20 y tantos años y quiero decir algo que no se ha dicho aquí. Julio era un hombre extremadamente atractivo, era un hombre guapo, era un hombre que llamaba la atención a las mujeres y que tenía una sonrisa y una mirada pícara que te jalaba y te hacía titubear en muchas ocasiones. Lo recuerdo y me uno al dolor de sus familiares, y ahora, después de haber escuchado tantas bellas palabras interesantes sobre él, me uno yo también a ese dolor. Gracias. Y Julio, que estés donde debas estar, ahí, hasta ahí debes llegar. En tu agnosticismo, ya en este momento habrás encontrado la verdad. Muchas gracias, María Luisa. Fernando Pliego, me dijiste. Adelante, Fernando, por favor. Gracias. Tuve el gusto de conocer ya de manera directa y más de más tiempo a Julio con la reactivación de Comexo. Nada más quiero decir que en ese tiempo que lo conocí ya más directamente, fue un gran colega. Lo reconocí como un gran sociólogo por sus aportaciones y sus contribuciones. Fue un gran funcionario académico. Antes de lo de Comexo, en varias instituciones y en Comexo. Y sobre todo fue una gran persona. Eso es lo más valioso que yo encuentro en él, que fue una gran persona con la que se podía contar. Muchas gracias, Julio, y siempre te recordaré. Muchas gracias, Fernando. ¿Tenemos a alguien más? Miriam, ¿no? Bueno. Sí hay alguien. Manuel Perló. Adelante, por favor. Doctor Perló. No tiene el micrófono. Creo que tu micrófono, Manuel. Entrar. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, ha sido una sesión realmente que nos ha conmovido a todos, Mavicha, muchísimo. Y quiero decir tres cosas muy brevemente. Primero, yo conocí a Julio desde principios de los años 70, pero no entré al instituto ni por Julio, ni fui su discípulo, ni tomé clases con Julio. Incluso mi carrera dentro del instituto tuvo una vía totalmente diferente. A veces incluso yo diría que encontrada a la de Julio. Sin embargo, siempre tuve una relación
de mucha comunicación y de admiración hacia lo que Julio hacía, porque pienso que Julio era una gente profundamente comprometida con la universidad, con el instituto, y que en todo momento trató de impulsar la excelencia, el mejor desarrollo y un instituto fuerte, vigoroso, que tuviera una voz como alcanzó a tenerla. Julio fue uno de los, no el único, pero fue un impulsor muy importante del lugar que ocupa el instituto hasta nuestros días. No puedo yo presumir, digamos, como muchos de ustedes, de haber sido gran amigo, discípulo, haber trabajado con él. Sin embargo, quizá muy pocas gentes sepan que soy pariente político de Julio, porque su querida esposa Patricia y mi esposa, ambas de la República Hermana de Yucatán, nos han unido y nos han hermanado de una forma extraordinaria. Y yo desde aquí quiero mandarle a Patricia, mi prima, y también a las hijas de Julio y de Patricia, Ana y Alejandra, un abrazo con todo mi afecto y el de mi esposa por la pérdida de Julio, que lamentamos muchísimo y que pues es una pérdida también de alguien cercano en términos personales. Y quiero decir algo, me parece que muy pocos vimos a Patricia en el instituto. Y yo creo que esa fue una cosa maravillosa. Patricia, fuiste una gran, extraordinaria esposa y te mantuviste por decisión propia, distante hasta cierto punto, aunque siempre estabas cercana a Julio y en lo que hacía, pero te mantuviste a una distancia muy prudente, muy adecuada de todo lo que fuera el instituto y la universidad, ocupada también de tu propio desarrollo profesional, donde has sido una gente sumamente destacada. Yo sé que Julio dependía de sus mujeres, de ti, Patricia, Ana, Alejandra, dependía enteramente, y luego de sus nietos que fueron, me consta, una alegría muy profunda en toda sus últimos años. Fue realmente lo que le daba una alegría. Nos mandaba videos que disfrutamos mucho de todo lo que pasaba con sus nietos. Así que Julio tuvo una familia extraordinaria. Fue una gente, sin duda, se ha hablado ya aquí de que un poco desordenado, pero yo he visto pocas gentes con el olfato político y la visión de Julio para entender el contexto y para saber cómo actuar. Yo creo que tenía una astucia política realmente que hoy se extraña mucho en la universidad. Así que nos dejó muchas enseñanzas en ese terreno, aún a los que no estábamos, digamos, en su equipo y formábamos parte de sus alumnos y de su círculo cercano. Y terminaré diciendo que Julio vivió muy intensamente, tuvo una vida extraordinaria y eso es de agradecer. Todos queremos una vida así, y amó intensamente a su familia, a sus amigos, a sus alumnos, a la universidad, al instituto, a su tierra jalisciense, y también supo ser, como dijo Otone, una gente sumamente cosmopolita y abierta y generosa a la vida y a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. ¿Ya no tenemos algún tipo de intervención? ¿No? Bueno, pues con esto damos por cerrado este homenaje. Agradezco nuevamente a Patricia, Ana, Alejandra por estar aquí, por haber participado
con las consultas que les hacía constantemente incluso sobre el cartel, sobre la fotografía, sobre los invitados. Muchas gracias, porque es muy importante para que el evento salga bien. Gracias a los participantes que estuvieron presentes o en video o a la distancia. Muchas gracias también, no lo dije, a quienes participaron en la cápsula inicial, que fue muy importante para proyectar la voz de colegas mayoritariamente del instituto, de la universidad y de su vínculo entre amistoso, laboral, profesoral, que, como dijo alguien, finalmente se terminan mezclando y todo termina prácticamente en un vínculo de amistad muy estrecho. Este fue un homenaje que pretendió ser, y espero que quede así, una muestra de lo que es Julio, y no solamente de lo que es Julio, de lo que fue Julio y de lo que podemos seguir esperando de él, recordándolo en nuestra memoria y desde luego en sus obras, que fueron muy importantes para las ciencias sociales en este país. Muchas gracias y muy buenas noches a todas y a todos.